Γέροντες, οι θεοί αφού συγκλονίσανε την πόλη, μας χάρισαν πάλι την ασφάλεια. Σας κάλεσα τώρα εδώ, ξέροντας πρώτα απ' όλα το σεβασμό σας πάντοτε στο θρόνο του Λάιου και μετά στον ειδίποδα τον κυβερνούσε την πόλη και τέλος, αφού έσβησε και εκείνος, την ίδια σταθερή πίστη δείξατε και στους δυο του γιους. Τώρα λοιπόν που χάθηκαν κι αυτοί, φρικτοί αδελφοκτόνοι, με διπλό θάνατο την ίδια μέρα, σαν στενότερο συγγενής, η βασιλική εξουσία του θρόνου την κρατώ εγώ. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo les va? Continuamos aquí esta semana dedicada a Antígona. Ustedes ya lo saben, estuvimos conversando ayer con la crítica literaria Karina Blixen y con un escritor, Jordi Ibáñez, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Les quiero decir, antes de comenzar el programa de hoy, que tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión y al flaco Germán lo tenemos ahí en la puesta a punto, en la producción. También quiero decirles que mañana la Biblioteca Nacional se van a estar presentando 3 libros, 3 cuadernos de historia. Se tratan de publicaciones de la biblioteca generadas por historiadores y especialistas que trabajan allí en la Biblioteca Nacional. La presentación va a estar a cargo de Carola Godoy, Elsa Gatti y Lucía Artagabeitia. Los libros presentados estarán a la venta en un precio diferencial, nos dicen aquí preferencial, durante el acto de la presentación. Y los 3 libros, los 3 cuadernos, les digo simplemente el título: Del dicho al hecho, 5 miradas en torno a los vínculos entre proyecto y acción de enseñanza. Después el número 5 es Formarse como profesor de historia en el Uruguay. Y el último, el 6, es La transición al civilismo en 1886. 3 cuadernos de historia se presentan mañana a las 19 horas en la Sala Varela de la Biblioteca Nacional. Y ahora, para continuar hablando de Antígona, de este mito que atraviesa toda la historia de Occidente, le damos la bienvenida a Patti Domenech. ¿Cómo andás, Patti? Pues muy bien, Pablo, estupendamente. ¿Con un poco de sueño? Pues sí, la verdad es que sí. Aquí. Hay que aclarar a los amigos, bueno, ya lo saben, que por desgracia ahora tenemos 5 horas de diferencia con España y bueno, estamos conversando con Patti Domenech, que tiene casi 25 años de profesión, ha trabajado en todos los sectores del teatro, como actor, autor, director y productor, es fundador de Teatro Abrego y también de la Asociación para la Promoción Cultural Asubio, en 1989. Autor de una treintena de espectáculos, pero lo estamos llamando, es uno de los autores cántabros más representados en la historia del teatro local. Hay que decirles que Patti está viviendo cerca de Santander, ahora te voy a preguntar bien, Patti, pero lo que es claro que te estamos conversando, estamos tratando de hablar con vos, porque ustedes generaron, la compañía teatral generó El corazón de Antígona en el 2006, una obra de teatro que atravesó más de 25 países. Pues sí, 28 ya, exactamente, a fecha de hoy. Y Uruguay, Montevideo, fue uno de los primeros que visitamos, porque la obra de hecho se estrenó en Santiago, en Chile, y luego pasamos a Buenos Aires y a Montevideo. En el Centro Cultural de España fue, ¿no? Efectivamente, sí, allí en la calle Rincón. Exacto. Y decime, Patti, ¿cómo se explica? Digo, a mí me llama, me despierta curiosidad, un autor cántabro, en fin, ahí de Santander, con una compañía de Santander, ¿cómo comienza una obra como Antígona en Santiago de Chile? Bueno, yo creo que en general las cosas no son fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Es decir, nosotros queríamos ya que Antígona naciera con una vocación viajera y por eso, entre otras razones, empezamos la andadura en Chile, ya que allí vivía el codirector de la obra, Jorge López, que es un habitual colaborador de la compañía. En ese momento vivía en Santiago y bueno, pues empezamos allí la andadura. Pero una andadura que llegó casi a 28 países, entonces. Sí, ha sido un recorrido muy largo y que, bueno, todavía continúa.
¿Cómo explicás, ahora vamos a ver a la versión de ustedes que se llama Corazón de Antígona, pero antes de ir directo a esa adaptación, a esa versión, a esa visión, a ese enfoque, me gustaría que preguntarte cómo es posible que una tragedia griega escrita 400 años antes de Cristo, algo que está más de 2500 años, cómo es posible que siga impactando y en todos los países. Sí, hombre, Antígona, bueno, es decir, es el mito por excelencia, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre es que mantiene su vigencia totalmente en la actualidad, es decir, el hombre siempre tropieza en las mismas piedras, en eso se parece mucho al burro, y lo que plantea Antígona es el problema de la guerra, ¿no? La circunstancia de la guerra, y eso desgraciadamente, como vemos, está siempre de actualidad. Entonces siempre da pie a revisiones y interpretaciones. Sobre todo me imagino que por lo menos en los países del Cono Sur que vivimos experiencias de terrorismo de Estado, pareciera como que Antígona es alguien que se está plantando el personaje y el mito frente a la razón de Estado y que lo único que tiene para ofrecer es su cuerpo, su vida. Sí, efectivamente, esta dimensión latinoamericana del mito de Antígona y de nuestra visión de Antígona coinciden así, y efectivamente es un personaje que se enfrenta al poder. En nuestro caso es reforzado el que es una mujer, y sí, este es el enfrentamiento visceral que se produce y que bueno, que ha generado tantísimas versiones a lo largo del tiempo. Hay un detalle, Pati, que te digo, al oírte me hace pensar, dijiste 2 o 3 veces el mito de Antígona, no necesariamente la tragedia de Sófocles. Hablas en parte de los datos que tengo de la obra Corazón de Antígona, se plantean ahí una serie de frases y entre otras la del crítico George Steiner, que dice: creo que es un texto literario que le ha sido dado expresar todas las constantes principales del conflicto propias de la condición del hombre. Ese texto es Antígona. El propio Steiner dice en un momento que el mito, ya no la tragedia de Sófocles, el mito es algo que nos comunica con cosas que están como más allá. Efectivamente, es decir, Sófocles da la idea, pero a lo largo de tiempo, con el transcurso de los siglos, ese sustrato básico, bueno, pues se ve superado por la capacidad creativa y la reinterpretación de muchísimos artistas, ¿no? En ese sentido, yo de alguna forma, bueno, pues no me siento original en cuanto a nuestra reflexión, no en cuanto a los materiales elegidos, porque bueno, el mito está ahí y yo he bebido de todos los que le han interpretado con anterioridad. Hay un dato de tu versión, de vuestra versión, es que es un unipersonal. Ustedes plantean Antígona actuada solo por una actriz, que en este caso María Vidal. Sí, bueno, esto es una necesidad artística y una necesidad circunstancial. Quiero decir, bueno, uno se plantea hacer un unipersonal por diferentes circunstancias, ¿no? En nuestro caso nos lo hemos planteado porque podíamos hacerlo, porque la actriz que lo iba a interpretar podía enfrentarse al trabajo, y también pensando en las posibilidades que abre el hecho de poder moverte por el mundo solamente viajando 2 personas. Estas 2 circunstancias, de alguna forma, pues me empujaron a definir la historia como unipersonal. Fíjate que no digo como monólogo,
que para mí es bien diferente un monólogo a un unipersonal. Es decir, un unipersonal no deja de ser un espectáculo interpretado por un solo intérprete, pero un espectáculo ya que cuenta con todos los ingredientes de cualquier otro espectáculo representado por 2, 3, 5, 10 o 15 intérpretes. Por lo que te entiendo, un monólogo, sería más que nada el camino, el viaje de un solo personaje. Aquí María Vidal interpreta a todos los personajes y por lo que yo pude ver en YouTube hay un clip, la voz de Creonte está por fuera, digamos, ¿no? Habla como si fuera desde afuera. Sí, efectivamente. Creonte, al ser el antagonista principal, bueno, pues pensamos que mejor dejarle fuera, ¿no? Es decir, esa presencia que fuese en off, que no estuviese integrada en la propia interpretación del resto de los personajes, porque, bueno, pues así cobraba una presencia y una dimensión diferente. Pero eso le da también una presencia, le da una digamos, lo identifica más con la razón de Estado, lo despersonaliza más a Creonte. Efectivamente, incluso yo cuando pensaba en él, pensaba en las escenas que interviene Creonte, pensaba en escenas muy luminosas con luz y taquígrafos, que se dice aquí, ¿no? Es decir, esa deshumanización que produce ese poder tan absoluto que incluso se permite el poder, el tener impunidad a plena luz del día, ¿no? Bueno, pues es una forma de verlo. Digo, te entiendo, como que Creonte cuando habla tiene que actuar, estar su poder que actúa a la luz del día. Sí, totalmente. Es decir, la impunidad del poder es tal que se permite hasta esa desfachatez, ¿no? Fíjate que hay una frase que dice que una mentira repetida 1 y 1000 veces llega a ser verdad. Es decir, la maquinaria del poder es tan potente que nos hace ver o pretende hacernos ver lo que quiere hacernos ver, y eso se convierte en realidad por el hecho mismo de repetirlo tantas veces, ¿no? Tú ten en cuenta que a mí me surge la idea de hacer Antígona en un momento histórico concreto, ¿no? Bueno, pues básicamente fue cuando la famosa foto de las Azores, en la que Aznar junto a George Bush decidieron que había que hacer una guerra y que esa guerra era legítima porque había armas de destrucción masiva que nos amenazaban a todos. Esa mentira repetida tantas veces a la luz del día y en todos los medios, bueno, y hubo un momento que algunos se la creyeron de verdad, o ese era el objetivo, que todos nos creyéramos que eso era cierto, ¿no? Luego se ha demostrado que era totalmente falso. Pero en ese momento se hacía con impunidad, a plena luz del día. Entonces, por lo que yo no sabía que te había impulsado la reunión de las Azores, pero el telón de fondo en tu caso es la guerra de Irak. Sí, básicamente. Inevitablemente la referencia a otras guerras, o a las guerras sucias a las que tú hacías mención antes, al terrorismo de Estado, están presentes, quieren estar presentes, es una voluntad y una vocación, pero bueno, el desencadenante es esa situación que vivimos todos. De alguna forma tiene razón entonces el crítico George Steiner, diciendo que como Antígona da pie o expresa o ilustra los grandes conflictos del hombre, es natural y económico, dice, que se retorne a Antígona cada vez que se dan los conflictos en el orden histórico. Efectivamente. Para mí, uno de los grandes intérpretes que han revisado el mito o la obra de Sófocles es
tiene una Antígona magistral, y bueno, pues situada en la Segunda Guerra Mundial, o tras la Segunda Guerra Mundial, que es paradigmática de esto que estamos hablando. Y con respecto a tu versión, Steiner también en este libro se pregunta que podríamos saber realmente de qué iba la tragedia de Sófocles, Antígona, si pudiéramos saber cómo eran los espectadores, cómo la escuchaban y la veían los espectadores griegos de ese momento, ¿no? Que es imposible que lo sepamos. Y él se plantea, por ejemplo, qué papel podría tener el coro cantando o la coreografía bailando, la danza, que es obviamente todo esto no nos llegó, y aparte no sabemos qué efecto tenía. Te lo cuento porque vi que en tu versión una de las cosas que hace Antígona es bailar. Sí, bueno, es una forma de expresión natural del hombre, que además trasciende a lo artístico, ¿no? Es muchas veces sin palabras se pueden decir muchas cosas, a través del baile se pueden decir muchas cosas. En ese sentido, bueno, pues pensábamos que podíamos aportar esa dimensión, y así lo hemos hecho. Otro detalle importante es que de alguna forma nosotros, al hacer el unipersonal, lo que pretendíamos era retomar el espíritu primigenio del teatro griego, en el que las obras, las tragedias, eran representadas por uno o dos actores. Es decir, a veces se tiene la creencia de que las tragedias griegas eran representadas por muchos actores, y no es así, sobre todo en ciertos periodos históricos. Era casi como, hoy podríamos decir, un cuentacuentos, ¿no? Es decir, que era una o dos personas las que contaban la historia. Esa es la forma que nosotros hemos querido retomar. También hay que decir de que en el teatro griego, en general, los papeles femeninos también eran interpretados por los hombres, por actores hombres con máscaras. Pero, Patti, si te parece, vamos a una pausa, y después de la pausa continuamos hablando del mito de Antígona. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ...8 de abril, Teatro de Verano. Ahora que está de moda. MPU 2011. Y yo no sé. Corriente de canciones urbanas, en vivo. Edu Pitufo Lombardo, Emiliano y el Zurdo, El Alemán, Ana Prada, Larbanoa Carrero, Orgánica, Jorge Nasser, Pinocho Roten, Los Mareados, Damián Salina, Francis Andreu, Alejandro Balvis. Suenan canciones. Cuarta edición de la MPU. Anticipadas en Hábitat. Montevideo Music Group. Apoya Emisora del Sur. La misión de paz en el Congo. Paz en el Congo. Miles de víctimas, desplazados y mutilados son el resultado de uno de los más largos conflictos armados del África. Junto a los efectivos uruguayos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, los testimonios de la guerra, sus víctimas y el proceso de pacificación. Radio Uruguay desde la República Democrática del Congo. La cobertura especial de Lourdes Vitabar. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. All the Pachucos at the pumps, and Romero's being bodied, and seeing how far they can spit. But it was just another night, and now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all drove and they hear the sirens. Romeo just laughs. It's all the racket in the world. They ain't never gonna save that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime for cutting down my brother, and leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette, and they hurry for that pack. Frankie lights for him, bats him on the back, throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. They all know they can be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. And he combs back his fenders. They all agree it's clear that everything is cool and that Romeo is here. Romeo is bleeding. He winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at the 5 points in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his swift signal with a radio full blast. Even the boys there hiking up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with their moon cut like a sickle. And they're talking now in Spanish all about their hero. Romeo is bleeding and gives the man his ticket. Climbs a balcony at the movies. You die without a whimper, like every hero's dream, like an angel with a bullet and Cagney on the screen. Romeo is bleeding. Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Ándale pues. Pachuco. Pachuco. Haga la lucha. Dame su pistola, hombre. Hijo de la chingada madre. Ay, qué pinche Pancho. Muy bien, acabamos de escuchar Romeo is Bleeding de la canción de Tom Waits del CD Blue Valentine. Continuamos la conversación con Patti Domenech, con este director, autor y productor de teatro, responsable de la versión de Antígona llamada El corazón de Antígona, perdón. Eso es. Bueno, todos tenemos también Antígona en el corazón, de alguna forma, aquellos que la hemos leído, y Steiner plantea como que es la obra más perfecta de la literatura occidental, llega a decir eso. Sí, de todas formas, yo y todos los que hemos reinterpretado el mito, hemos trascendido la obra literaria teatral de Sófocles. Hemos hecho una abstracción y a partir de ahí es de donde hemos recreado y planteado nuestras Antígonas, ¿no? En tu caso, en esta versión, plantean que han sido fundamentales las visiones del mito aportadas por Griselda Gambado, Jean O'Neill y Bertolt Brecht.
Ya hablaste digamos, del aporte de Bertolt Brecht en cuanto a plantear como una revolucionaria feminista a Antígona, pero los otros dos autores que no los conozco. Pues mira, Griselda Gambaro es una de las autoras argentinas más importantes del siglo XX, sigue escribiendo y de alguna forma refuerza esa idea que apuntábamos antes sobre el terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Ella plantea una Antígona muy fuerte, de hecho su versión se llama Antígona Furiosa. Uh-huh. Y es una mujer furiosa con ese todopoderoso Estado que bueno, pues que la obliga a tener que elegir. Uh-huh. Y O'Neill hace una versión mucho más poética en la que nos presenta un Estado que más que todopoderoso, o además de todopoderoso, es un Estado de alguna forma muy insípido, muy inerte, que es incapaz de proteger a sus ciudadanos, ¿no? Y junto a la visión de Brecht, que es la más distanciadora, es en la que uno se aleja más del problema para vivirlo desde dentro, pues son las tres que más, que de alguna forma, bueno, con las que yo me sentía más identificado. Uh-huh. Y que de alguna forma pues me sirvieron para hacer mi propia versión. Y en tu versión, Patti, decís que hay un distanciamiento del propio texto, o sea que no necesariamente Antígona es la Antígona de Sófocles, ¿el texto o es así? No, hay un distanciamiento literario, pero también teatral. Me refiero a Brecht de alguna forma representa una de las corrientes teatrales del teatro contemporáneo más importantes, más influyentes del siglo XX, y ahí está la teoría del distanciamiento que se llama, ¿no? Que es la que nos permite tomar distancia respecto de un problema propio para vivirlo como nuevo y darnos cuenta de que es nuestro, de que es propio, pero a partir de un alejamiento, de que es algo que les pasa a otros. Y ahí es cuando retomamos la conciencia de que realmente estamos hablando de nosotros mismos. Sí, para poder por lo menos reflexionar y no estar totalmente inmersos en la emoción. Patti, y en tu versión, ahora pensaba, Antígona baila, hace danzas que en un momento parece una mena bailando con mucha fuerza, y yo creo que también eso le da mucha fuerza, digamos, a su papel de joven, de mujer joven o femenino frente al poder que es masculino y viejo. Me decías que Abrego Producciones, tu compañía, de alguna forma tiene esa línea también de investigar en las obras de género. Sí, totalmente. De alguna forma nosotros decidimos en un momento dado el poner prácticamente siempre en tela de juicio los valores machistas preponderantes. Bueno, pues probablemente porque la compañía somos un hombre y una mujer y una preocupación básica nuestra es ese machismo preponderante, no solo en la sociedad española, sino en la sociedad occidental en general. No digamos en otras sociedades que incluso son mayores esas diferencias, ¿no? Entonces hemos enfrentado la circunstancia de la mujer a diferentes situaciones. La primera reflexión fue sobre la violencia de género y de ahí pues quisimos dar otro aspecto que era la relación de la mujer frente al poder, ¿no? Y ahí vemos que en el caso de Antígona es un poder patriarcal el que de alguna forma hace a Antígona tener que elegir
entre su propia vida o la verdad y la dignidad, ¿no? Bien, y yo creo que es un asunto que merece la pena enfrentar. Pati, pero digo, obviamente estás hablando también de tu versión de Antígona, porque ayer conversaba con esta crítica literaria uruguaya, ¿no? Con Karina Blixen, y yo en un momento le planteé un poco en broma, un poco en serio en realidad, de que Creonte era el malo de la película, y ella me decía que no puede ser el malo de la película porque en una tragedia todos de alguna forma tienen su propio sentido y su propio exceso. Y te lo llevo a que en los datos de tu obra se rescata que el filósofo Hegel, que estudió la obra y la tradujo, dijo: Antígona y Creonte tienen ambos razón y ambos culpa. Sí, eso es así. Pero de todas formas, yo en ese sentido soy un poco más radical o un poco más comprometido, y el malo, si hay algún malo en la película, que le hay, es Creonte, siempre. Es decir, el más débil no es el malo, el que ostenta el poder y el que abusa del poder es el malo. Aunque metodológicamente ambos tengan razón y ambos tengan culpa. En el Creonte, yo creo, por lo menos yo como lector, y digo, está claro que su exceso, su abuso de poder es tratar de no solo mandar a los vivos, sino tratar de mandar también a los muertos, y continuar el odio y la guerra a través del cadáver, ¿no? A través de, después de muerto, continuar esa batalla, es decir, tratando de castigar a Polinices después de muerto, ¿no? Ordenando que no lo sepulten. Eso está claro, el exceso que lo lleva a destruir su propia vida personal, la de Creonte, ¿no? Ese poder absoluto. Pero en el caso de Antígona, ¿cuál sería el exceso? Bueno, no tengo claro que haya un exceso en Antígona. Si hay un exceso, es un exceso de ser fiel a la verdad y de alguna forma ser intransigente con lo que considera justo. O sea, un exceso de celo con la justicia podría ser, de alguna forma, mira lo que le está pasando al juez de Garzón, ¿no? Que por ser fiel a sí mismo y a sus principios, bueno, pues le están machacando. Sí. Estuvimos hablando ayer precisamente del juez Garzón con Jordi Ibáñez sobre la memoria reciente también en España. Y es sorprendente, sí. A mí me gustaría rescatar, para ir terminando esta entrevista, algo que me parece muy muy interesante, el texto que generaste para presentar Antígona, el corazón de Antígona. Se llama Algo tiene Antígona, y en un momento decís, o escribe el texto, dice el texto: el corazón de Antígona deja de ser el latido de un corazón individual para ser el pulso de la nueva vida que reivindica con sus latidos sordos a la indiferencia el derecho a ejercer la libertad individual en todos los ámbitos de la sociedad y el latido insistente y perenne de los que claman justicia. Nuestra Antígona plantea una quiebra en la teoría del eterno retorno, tan habitual en la resolución de conflictos en la dramaturgia actual, y bueno, y la muerte del disidente de Antígona no queda en el ámbito de lo familiar, de lo privado, sino que adquiere una dimensión política ineludible. Así es. Yo creo que cada vez estamos más acostumbrados a agachar las orejas, a decir que sí, a aceptar una serie de condicionantes en nuestra vida privada y por extensión pública, y a tener cada vez menos capacidad de enfrentarnos individualmente o de dar respuestas individuales a esos condicionantes sociales. Bueno, pues de alguna forma yo lo que he pretendido es decir, se puede uno enfrentar, aunque eso tenga
consecuencias, ¿no? Y cuando uno se enfrenta ya trasciende lo privado para ser público. Claro, el riesgo es grande y muchas veces las consecuencias son terroríficas, ¿no? Pero, bueno, por lo menos metafóricamente vamos a reivindicar ese derecho. Yo creo que es cierto, el riesgo es grande y tiene consecuencias, pero también tiene consecuencias liberadoras. Y pensaba, digo, no sé si alguien lo planteó, pero el caso de Antígona en realidad lo que parece es el primer ejemplo de desobediencia civil, ¿no? De desobedecer, efectivamente, sí, una ley. Efectivamente, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Atreverse a uno a decir no o a decir basta. Dar ese primer paso que luego puede ser un ejemplo para otros, ¿no? Sí, también pensaba en la desobediencia civil y en la resistencia no violenta, si se quiere, ¿no? Eso se aplicó con Gandhi, también se aplicó en Estados Unidos, y es aquella idea de desobedecer la ley y poner como único argumento, como única resistencia, el propio cuerpo. Efectivamente, yo creo que es una actitud, una toma de postura, ¿no? De decir, bueno, yo tengo algo que decir realmente, no acepto todo, tengo algo que decir y lo voy a mantener. Esto viene un poco también al hilo de lo que comentaba de ese momento que se vivía en España, en el que el autoritarismo del Estado era cada vez mayor. Es decir, Aznar desarrolló una forma de gobernar en la que realmente el que estaba en contra es que era tonto, es que no sabía, es que estaba equivocado. Y bueno, afortunadamente mucha gente pues dijimos no, esto no es así, y en el tema concreto de la guerra de Irak, bueno, pues tuvo las consecuencias para ese gobierno, pues las consecuencias que se merecían, ¿no? No solo las consecuencias para ese gobierno, sino que España fue el primer país que abandonó la guerra de Irak, ¿no? O sea, que se retiró. Y en ese sentido yo creo que es un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Es decir, ese gesto, después de todo lo que se sabe de Irak, demuestra que ahí estaba la razón, ¿no? Efectivamente. Y ese derecho a mantener una opinión individual o en este caso de forma colectiva, yo creo que no hay que renunciar nunca a él. Claro, para terminar, Pati, simplemente me acordaba ahora, mientras estamos conversando, que en España, cuando estaba la mili y el servicio militar obligatorio, también había un movimiento de objetores de conciencia, gente que desobedecía, y al final el servicio militar terminó, ¿no? Creo que eso no es más obligatorio. Sí, hace años ya que desapareció, y efectivamente, bueno, pues hubo un movimiento de resistencia activa para no acudir al servicio militar, y afortunadamente, bueno, pues el Estado se dio cuenta de que era insostenible esa situación un poco difusa en la que se encontraban los objetores de conciencia, ¿no? Bueno, muy bien, Pati Domenech, te doy las gracias por haber de alguna forma participado y haber arrojado una luz sobre Antígona, por lo menos haber comentado tu versión de El corazón de Antígona, tu versión de Antígona, de este mito, que ya por lo que estamos hablando nomás se ve que siempre de alguna forma está reflejando los problemas y una salida a los problemas acuciantes que encuentra el hombre, ¿no? Así es, Pablo, y bueno, pues gracias a ti por invitarme a participar en el debate, y nada, pues para mí es siempre un placer estar cerca de Montevideo y de todos los uruguayos. A ver, Pati, a ver cuándo vienen con María Vidal por aquí, y bueno, podemos invitarlos a los micrófonos de Radio Uruguay en vivo y en directo, y bueno, de alguna forma también ver parte de tu arte, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Espero que sea pronto. Un abrazo. Yo también. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Desayunos de trabajo de ADM. 30 de marzo. Presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose. 31 de marzo, evento internacional con el secretario de Agricultura y Ganadería de México, licenciado Francisco Mayorga. 8 horas, Club de Golf del Uruguay. Reservas 2-902-5611 extensión 117. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Carmen Pi presenta Puntos Cardinales. Teatro Solís, Sala Zabala Muniz, 31 de marzo, hora 21. Entradas a la venta en Red UTS y Boletería del Solís. Carmen Pi, Puntos Cardinales. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Muy bien, en nuestro espacio Algo pasa por la voz, estamos con Agustín Lucas, el poeta. ¿Cómo andas, Agustín? Bien, bárbaro. Agustín, la idea es que nos leas algo de tu próximo libro, Club. Ya anticipamos que más bien es prosa poética. Más bien es prosa poética, sí. Bueno, adelante, poeta. Primero voy a leer este que se llama Camarines. En el bigote todavía olían los dobleces de su cuello, la red de su pelo, el lunar irrepetible. En el bigote recién se frenaba un resfrío, de esos de todas las noches de invierno. En el bigote resucitaba una lágrima de rápida recorrida por la mejilla. En el bigote de varios días se resoplaban los pelos y sí se los hacían ver chistosos. Lástima que ni el espejo mostraba su sonrisa. En las mejillas se abrían y cerraban las grietas, en las mejillas nacían barbas desoladas, en esas mejillas que tú besaste se diluía el poema prohibido con la última sombra de la humedad, en las mejillas crecían, invadiendo las ojeras. Entre las barbas se colaban las pelusas, entre las pelusas se charlaba de los años, en las orejas castigaba el agudo del silencio, en los oídos ya no se escuchaban más que los latidos. Sobre los pliegues moría el pasado, sobre los pliegues se escondía lo que quedaba de juventud, entre los pliegues las ilusiones de seguir siendo joven se agazapaban, desde los pliegues parecían verse los ojos, allá atrás, desde el oriente de la cara, cimbrando una lágrima nueva, con ganas de quedarse tiritando de pudor tras las pestañas. Esos ojos perdían el color que no tuvieron, dejaban ver la mirada triste del hombre débil. El hombre fuerte se quedaba con los brazos y las piernas, el hombre fuerte se dejaba morir la cara, los sudores, el hombre fuerte se olvidaba del hombre interno, que quebraba como un cristal su piel sangrienta, que enroscaba y hacía nudos de sus venas, que enroscaba y hacía nudos de sus cuerdas. El hombre débil nunca le perdonaría al hombre fuerte la deserción. El hombre débil encontraba algo más por qué llorar. El hombre débil, por fin, soltaba esa lágrima que no dejaba ver la pared y los cuadros. Al hombre poeta, que acariciaba un puñado de desesperación entre sus dedos, le quedaban líneas inconclusas en sus arrugas, le quedaban aún versos llanos por avejentar, le quedaban aún fonemas, rimas y desparpajos, y sin embargo, el hombre sabio lo había olvidado. El hombre sabio le dejó toda la improvisación, a esa niña hermosa y preguntona, y se perdió con su mutismo tras la nuca. El hombre sabio se durmió cansado de tanto esfuerzo, el hombre sabio no se despidió, el hombre sabio se animó a parir con la mujer razón enamorados, un nuevo hombre, aún ingenuo, que todavía llora solo, encima de la frente.
El hombre estético narcisista empedernido hablaba de su cara. El hombre estético se consolaba fácil con tantas cosas del mundo moderno. El hombre estético se dejaba el bigote encima de la boca que gritaba por la moda. El hombre estético solía estar sonriente, hoy estaba apenas desconcertado por el éxodo. La mujer razona dolorida, suturada en sus partes íntimas, descansaba en conversaciones lejanas con su amiga Belleza, con su hermana Constancia, con su prima Buena Salud, con su amistad inseparable, bromeaba y miraba de costado al hombre estético, se preguntaba por el hombre sabio, que cansado yacía dormido. La mujer razón estaba de licencia, y su aliada para las bromas y las noches ebrias, la mujer traición, se enamoraba sin querer del hombre animal, alcohólico perdido, romántico lujurioso, mentiroso fanático, sincero a la vez y fantasioso, prácticamente inestable, enamorado repentino, hombre animal, actuaba y gozaba al ritmo del hombre estético, unos minutos de fama en el mundo aquel, tan disparatado y alterno. El hombre animal, sin embargo, intentando amigarse con el vecino hombre poeta, regalándole pájaros sin ríos, nubes, tormentas de verano, calles, mujeres desnudas y zaguanes, regalándole vino, pan y chocolates, no entiende, y así le pasa, con su fiel hermano el hombre, ese del bigote frisado y las grietas pintorescas, ese de sabiduría espontánea y voraz, ese de fortaleza deportiva y mezquina, ese de debilidad curiosa y artista, ese amante de todas sus mujeres, ese fantasioso y romántico, ese hombre-mujer, ese ser humano, ese lobo inquieto, ese hombre animal regala tanto y no comprende, que también deberá llorar, así desconsolado y solo, como todos, en sus cubiles y camastros, en sus aposentos fríos y con olor a naftalina, cuando llegue la hora en que la fiesta se acaba, y retumben sus llantos por los rincones de la casa esqueleto que hoy los alberga. Casinos del Estado. La Rambla a pocas cuadras, el parque rodó enfrente, oscuro, sigiloso, jugando a las sombras, confundidas entre los árboles. Los autos en perfecta fila de huraños colores humedecidos por los primeros rocíos de marzo, y algo de luz reflejado en el vidrio de los faroles. La velocidad de la avenida, el acecho del mar, el cartel rojo, grande, brillante, casino, y las bombitas jugando a la coreografía de perseguirse sin razón tras la energía. Los jardines perfectos, el cuidacoches amable, las esperas nerviosas enredando los escalones. El cajero automático en la puerta enseguida de la entrada, tras las escaleras blancas, tras las primeras puertas de vidrio, antes de los hombres de la seguridad, pegado a la ropería, el cajero besa la bienvenida a la delicada alfombra algo gastada. Confunde monótono el fin de la operación, extracción, consulta, depósito, operación, sutura desviada, desborde de fichas de colores. La gente es merodeando el espectáculo imparable. El espectáculo, merodeando a la gente. Los ojos desorbitados haciendo números, los números en la perfecta órbita del cálculo, las manos rápidas de un croupier, las cartas blancas, los corazones cuarteados, las picas envidiosas, las traicioneras negras. La soledad de un trébol de 4 que superan la suma del 21, se va un diamante, otro, más diamantes, cobertura, doble juego, blackjack, querido amigo, gana la mesa, y allá van, esas lindas fichitas azules que valen 300, más 300, más 300, acomodaditos unos encima de otros, ante la atenta mirada del control, ante la ida mirada de la desazón. ¡Carta! ¡Carta! Un Johnny negro, señorita, por favor, gracias. ¿Le cobro, señor, que cambio el turno? ¿Cómo no, señorita? Por supuesto. Más allá, un dealer que cambia, rota, se va, con su suerte. Me deja con mis fichitas en la banca, con lo que me queda de esperanza, con lo que me sobra de ambición, con las fichas y los números jugando entre ellos a tocarse, a palmearse cómplices. El paño verde, los letreros amarillos, las fichitas jugando entre los dedos prensiles, el olorcito a perfume, a sudor, los ruiditos atrás de las máquinas, y alguien que se lleva todas las monedas que repican trac, 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 envidiosas en tus oídos, que hace estallar las lamparitas de las luces pintadas. Cambio de juego. Nuevo paño verde y mesa redonda. Y haces la primera seña para la propina. Profesionales, y están de punto hace rato. Y de banco a un 7 que se planta. Y con el 6 no te alcanza. Y te supones al 7 mirándote sigiloso. Que junta las picas negras. Las 3 preciosas picas negras con los 4 corazones. Como los 3 whiskies con los 4 diamantes de hielo. Y desde el otro lado de la mesa acecha sugerente, misterioso, confuso. Y yo con mi 6 y mi negra, y preciso una carta más y el 7 que mira, y ahí viene la otra carta y toda la mesa suda, y se derrite el roble y el paño suda, y el dealer te mira, y juega ansioso con su espátula gigante de madera fina, y la vuelta de la carta dice que es un 3. Bendecido.
un lustroso 3 de trébol, que desploma bajando de las bocas el disimulado. Y entonces disimulo, me sonrojo, me lleno de ambición y de ganas, y me acuerdo sobrado de un gasto y del otro, y de las fichas que dejé en la otra mesa, la luz, el agua, el anillo, el taxi, la botella de whisky y una medidita más para festejar. Hice para pedirla, triunfante, alegre, liviano, y ahí está la moza, y se creyó lindo, y se olvidó que es el mismo veterano de siempre, con el mismo sudor, con el mismo olor rancio, con la nueva caja de puchos, con el antiguo vicio, con el mismo suéter en la misma ropería, con las nuevas fichas y las nuevas ganas, con la vieja rula y los mismos números rojos y negros, con la misma segunda docena, con el 4 y los 3 plenos de siempre, con la mirada sospechosa del que hace girar la pelotita, que gira, 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 y antes que lo pronuncie por vaya a saber qué número de vez, le juego un par de fichitas más. En una de esas empezó mi noche. ¡No va más! General sin flores. Es tan bella General Flores en las altas madrugadas de los bajos lunes, con sus luces rojas y ahora verdes, con la corriente de desolación y el misterio de sus bocacalles. General Flores en vigilia, vigila lo que vacila el otoño con las hojas muertas del paraíso de cemento y piedra, de plástico y madera, de muebles en venta. La esquina con blandengue se enreda con el viento en un implacable remolino de calles flechadas. La terminal de ómnibus, abandonada, transformada, melancólica, la melancolía sola, olvidada, yace incapaz en los andenes ocupados por tambores y gurises del ayer domingo, lidiando la letanía de la hora 19. La terminal Goes, Marcelino Sosa cubriendo las espaldas, rápida, atenta, oscura, el comunal y la biblioteca, los afiches, las veredas, el viento revoleando la salida de los bares. Transeúntes se pasean escasos por las veredas, personajes innominados por el tiempo, y desde el transporte capitalino las caras vociferan contra el sueño, guiñan las paradas, se extrañan ante la lluvia o se dejan mojar la imagen sucia que gotea las ventanas. Los transeúntes afuera también se mojan. La tierra de algún cantero salpica de barro los ladrillos de la maceta, la desolación